Buenos días. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en el apartado correspondiente a las conciliaciones. Las conciliaciones que se producen con anterioridad en sede judicial previamente a que se celebre el juicio. Sin embargo, faltaba por indicar la posibilidad de llevar a cabo la impugnación de ese acuerdo. Los motivos para impugnar un acuerdo nos remiten a las causas que invalidan los contratos. Es decir, serían aquellos supuestos en los que falta alguno de los requisitos esenciales del contrato: consentimiento, objeto o causa. Vamos a ver desde esta perspectiva las causas de nulidad que determinan que el acuerdo sea nulo, las causas de anulabilidad que determinan la posibilidad de a posteriori verificar la existencia de una causa de nulidad, y la rescisión del contrato. La impugnación tiene un plazo de caducidad de 30 días desde la fecha en que se lleva a cabo en el juzgado. Son causas de nulidad atendiendo a lo que nos indica el Código Civil, aquellas que inciden en pactos contrarios a la ley, la moral y el orden público. Aunque pueda pensarse que la moral forma parte de un ámbito extrajudicial, hay que tener en consideración que las normas están impregnadas precisamente de los criterios morales que han diseñado esa estructura de normas que rige la convivencia de los ciudadanos. Así que aquellos pactos que contravengan no solo la ley, sino la moral predominante en un determinado contexto, en nuestro contexto social, y también las que sean contrarias al orden público, pues obviamente serían anulables. Si hay una absoluta falta de consentimiento, en el sentido, por ejemplo, pues de que el representante del que pone en marcha la demanda, imaginamos que cierra un acuerdo sin tener un poder válido. Obviamente, esa emisión del consentimiento sería nula en la medida en que no tiene los requisitos aquel que suscribe el acuerdo para llevarlo a efecto. Si también en existencia falta absoluta de determinación o ilicitud del objeto del contrato. Piénsese, por ejemplo, pues que se contrata a un trabajador como conductor y luego, efectivamente, el contrato de su actividad pues consiste en llevar portes de droga desde un determinado punto de entrada en la península a puntos de distribución. Obviamente, se trataría de una actividad que a priori podría considerarse objeto de una relación laboral, pero obviamente se proyecta sobre una actividad claramente ilícita y, por tanto, no podría ser objeto de un contrato. Obviamente estoy poniendo ejemplos para ilustrar acerca de las causas que con criterio analógico podrían permitir anular un acuerdo en el juzgado. Obviamente este ejemplo sería absolutamente impensable que se produjera en sede judicial, dado que obviamente el magistrado jamás permitiría que se suscribiera un acuerdo en esos términos. Lo que no obsta, por otra parte, que se pudiera dejar en evidencia en ese plazo posterior de 30 días que el trabajador descubriera que el objeto real de su prestación de servicio es algo claramente ilícito, cuando pues, se ponen en marcha las instrucciones hipotéticas empresariales. También cabe que no exista causa o que la misma sea ilícita. Es decir, la causa por la que se contrata pues
carece de contenido. Se expresa un contenido de una actividad que realmente no existe. La falta de forma, cuando venga determinada por ley, o el carácter exija que la misma sea solemnitate. Bueno, sería un ejemplo equiparable a las situaciones en las que se ha de suscribir un contrato de trabajo en formación, a cuyo efecto, respecto del cual habría que decir que una parte del mismo se dedica a la formación del trabajador. Bueno, pues obviamente si no se suscribe por escrito y con todos los requisitos legales, automáticamente se convierte en un contrato ordinario y de carácter indefinido. Recordar en cualquier caso que quod nullum est nullum effectum producium, es decir, aquello que es nulo a priori no produce ningún tipo de efecto o consecuencia. Principio que tiene dentro del principio jurídico que tiene dentro del ámbito del derecho laboral una matización específica. Y es que, aunque en general el contrato nulo no produce ningún tipo de efecto, el matiz que se produce dentro del ámbito laboral es que no se puede decir, por ejemplo, que un contrato de trabajo que se ha emitido con falta de consentimiento no produce ningún tipo de efecto. Si efectivamente se han prestado 3 meses de actividad laboral, obviamente, como mínimo, la retribución correspondiente a esos 3 meses, pese a que el contrato fuese nulo, debe de abonarse por el empresario. Cuando hablamos de anulabilidad, pues hablamos de ineficacia sobrevenida. Sería un supuesto de un contrato válidamente celebrado, pero que adolece de algunos de los vicios que lo invalidan, por ejemplo, con arreglo a la ley, siendo relevante que exista o no exista lesión. En principio, existiría concurrencia de vicios de la voluntad cuando hay un error esencial excusable. Piénsese, por ejemplo, pues que el que concierta un contrato piensa que, en virtud de la apariencia, la empresa se dedica a una determinada actividad que luego no existe, o que es absolutamente diferente, como consecuencia pues, de una simulación de determinadas condiciones ofertadas de trabajo. Puede haber una situación de dolo o de intimidación, ómito grave, con la cual se pretende condicionar la voluntad de aquel que suscribe y finalmente acepta un contrato de trabajo. En todos esos supuestos, hay un defecto de la voluntad que hace que, aunque aparentemente se cubran todos los elementos del contrato, finalmente este pueda resultar anulado. Bueno, como ejemplo, se me ocurre pensar, aunque se derive fuera del derecho del trabajo, el matrimonio que se produce en Las Vegas después de una noche pues eso, de beber alcohol o de una despedida de soltero, si como fin de esa jornada pues se produce un matrimonio en circunstancias en las que la persona pues, no emite libremente su voluntad, pues obviamente ese contrato, aunque aparentemente sea válido, carecería de un elemento esencial. También se existe la plena capacidad de obrar o una incapacidad relativa. Estaríamos hablando pues, de los contratos de trabajo celebrados por incapaces, aunque necesitan algún tipo de complemento de capacidad necesario. Si finalmente ese complemento no se obtiene, pues obviamente puede pensarse que el contrato de trabajo, que en un momento dado incluso ha podido comenzar a prestarse, pues sería anulable por faltar ese requisito. También existe la posibilidad de rescindir un acuerdo pues como consecuencia pues, de una circunstancia sobrevenida
que se haya producido. Recordar que son rescindibles, siempre nos remitimos a la normativa civil, que es de donde se extraen las causas de nulidad, anulabilidad, rescisión. Son rescindibles los contratos que se hayan celebrado en fraude de acreedores, cuando estos no puedan, por otra vía, cobrar lo que se les deba. Piense si, por ejemplo, pues si el contrato a que se lleva el pacto que se lleva a cabo, pues es un alzamiento de un embargo preventivo que haya solicitado el trabajador y resulta que la empresa lo que pretende en ese momento es rápidamente vender los bienes que tiene la empresa porque su intención es liquidar los activos, pues obviamente ese pacto sería rescindible en la medida en que podría quedar en evidencia una intención de fraude por parte de la empresa. También podría hacerse referencia a los contratos que afectan a cosas litigiosas cuando se hubiesen llevado a cabo sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o en la autoridad competente. Los efectos de la nulidad, de la anulabilidad, obviamente, pues derivan en que el contrato o el pacto adquiere una eficacia claudicante, de modo que la sentencia que en un momento dado declare la nulidad haría pues que el objeto del pacto pues careciera de consecuencias y en principio pues dicho contrato no produciría efecto de ningún tipo y a eso había que añadirle un carácter retroactivo. Bien, con esta pequeña visión general cerramos lo que correspondería a las causas de impugnación de los acuerdos llevados a cabo en sede judicial.